Misterios al atardecer ha llegado, una puerta a los enigmas, a los temas más insospechados y a la buena música en Los Andes 99.5 FM para toda Lima Sur y aún más allá. En la conducción, Fernando Chapi Martínez. Sean bienvenidos a Misterios al atardecer. 99.5 Los Andes, Lima Sur, se encuentra con Misterios al atardecer. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al atardecer. Tu amigo Fernando Chapi Martínez, como siempre, en esta ocasión nuevamente y con un tema inesperado seguramente por ustedes, con Manuel Carballal, Manu Carballal desde España. Vamos a conversar sobre el tema humo, que en alguna ocasión ya ha aparecido, quizá en mi canal Misterio Infinito Perú, como también aquí en el programa de radio Misterios al atardecer. Pero estoy seguro que con Manu la perspectiva va a ser totalmente distinta. No tendrá pierde. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Saludos. Muy bien, encantado siempre de charlar contigo. Bien, Manu. ¿Cómo, para empezar, resumirías el caso Humo? Un caso humeante en realidad, porque no ha dejado de ser de actualidad. Sí, sigue vivo todavía hoy, tantos años después. Para resumir la historia de Humo necesitaríamos quizás 6 o 7 horas para hacer un resumen breve de todos los vericuetos y ramificaciones, porque es una historia que comienza a mediados de los años 60 del siglo pasado. Yo me incorporé a toda esta trama ya en los años 80, 15 años después, 15, casi 20 años después, y todavía hoy, en 2021, sigue vivo y sigue generando contenidos, informaciones, se siguen publicando todos los años, es increíble, libros sobre humo, y ha polarizado mucho a las nuevas generaciones de aficionados. Y es muy difícil resumirlo porque probablemente es la historia más extraordinaria, desde luego es el caso más extraordinario en toda la historia de la ufología hispanohablante y el más internacional, porque salió muy pronto de las fronteras de España, se extendió por todo el planeta y para el improbable caso de que alguno de tus seguidores no sepa de qué estamos hablando, es la historia de unos supuestos extraterrestres que habrían captado en su planeta de origen una señal de radio que se habría emitido desde algún punto del universo, un poco lo que nosotros intentamos hacer con el proyecto SETI, ¿no? Pues imaginemos a unos extraterrestres del planeta Humo del proyecto SETI-Humita, que captan una señal de radio en el espacio. Esto es lo que contaron después en sus informes, en sus comunicaciones, y entonces sus científicos, como haríamos en la Tierra, intentan localizar el punto del universo desde el que llegó esa señal y descubren que esa señal había sido emitida por un barco noruego que en los años 50, que estaba haciendo unas emisiones de radio hacia la alta atmósfera. Una de esas señales hertzianas habría cruzado el espacio y a 14 años luz y medio habría llegado a los receptores de humo. Entonces ellos habrían preparado una expedición de astronautas humitas para viajar al tercer planeta del sistema solar del que había partido esa supuesta señal. Ellos habrían aterrizado en el sur de Francia, en La Yavie, y a partir de ahí habrían escogido a una serie de humanos para que recibiesen sus comunicaciones científicas, entre comillas. Inicialmente el grupo de contacto era un grupo muy pequeñito de Madrid, luego se abrió el grupo de Barcelona, pero en cuanto empezó a publicarse en la prensa la historia de los humitas, pues aquello ya escapó a su control. Esta es la historia oficial, la versión oficial, tal y como la contaron los humitas.
Sí, en realidad cuando uno lee las cartas de humo, que yo me he leído todas las cartas que están publicadas en el sitio Humociencias en internet, es una historia apasionante, cómo estos supuestos extraterrestres cuentan que llegaron a la Yaví, que al principio no salían porque tenían miedo a que los hubieran detectado los humanos y los atacasen. Se encuentran con un niño llamado Pierre, que es quien les enseña unas cuantas palabras. Es una historia fascinante, en verdad. Y cómo después se Sí, mimetizan entre los seres humanos. sí, porque en teoría ellos eran fisiológicamente muy parecidos a nosotros, tenían el aspecto de humanos, más o menos de tipo nórdico, altos, guapetes. Claro, estamos hablando de los años 50, es un poco el perfil de los humanoides de Adamski o de Howard Mengel o de los orígenes del contactismo, ¿no? Los extraterrestres guapetones, nórdicos, altos. Tenían únicamente un par de problemas. Uno era que tenían una hipersensibilidad, según ellos, en las yemas de los dedos, con lo cual ellos no podían mecanografiar los informes que enviaban a los receptores, sus famosas cartas de humo, así que dicen que contrataron a un mecanógrafo, y luego que tenían atrofiadas sus cuerdas vocales, por lo cual en las grabaciones de audio que tenemos de las llamadas de los humitas, ellos hablan como si fuesen gangosos, ¿no? Con una pronunciación bastante ridícula, en fin, un poco risible, pero que sin embargo a los receptores de esas llamadas les entusiasmaba, porque creían estar hablando con seres que habían llegado desde el espacio. Claro, esta es la historia oficial. La historia real, la verdadera historia, es que Humo surge en los sótanos del Café León de Madrid, en un local en el que se reunían una serie de personas aficionadas a los platillos volantes, que unos años antes habían fundado la primera organización en España dedicada al estudio de los platillos volantes. Ahora se les llama UAPs y antes se les llamaba OVNIs, pero originalmente el término que siempre habla era platillos volantes. Y la asociación BURU, la Asociación de Amigos de Visitantes del Espacio, la organizó Fernando Sesma, que era un tío muy entrañable, además un personaje muy mediático, muy conocido en la España de los años 50 y 60, y él reunía en ese sótano, en esa cafetería que se llamaba La Ballena Alegre, que eran los sótanos del Café León, que es un lugar muy importante en la historia cultural de Madrid, porque en aquella época estaban muy de moda los cafés de tertulia. Se hablaba mucho de los cafés de tertulia donde se reunían poetas, literatos, políticos a intercambiar ideas. Y en el Madrid de los años 50 y 60 existían varios cafés muy emblemáticos de tertulia y uno de ellos era precisamente León, en el que pues, una vez a la semana reservaba Fernando Sesma la sala para sus tertulias de platillos volantes, y ya desde el principio allí se desarrolló una historia muy kafkiana, muy absurda, la de los contactos con los sauquianos, que eran exactamente igual que los humitas, pero bastante más cachondos mentales, porque sus mensajes no tenían ni pies ni cabeza, ¿no? Eran absolutamente ridículos. Entonces, de repente hay un tránsito cuando aparecen las primeras cartas de los humitas y las primeras llamadas de los humitas, que tenían un aspecto mucho más científico, que tenían una puesta en escena mucho más trabajada, mucho más elaborada, mucho más creíble. Pues poco a poco fueron desplazando a los sauquianos hasta que los sauquianos desaparecieron, los pobres se tuvieron que volver a su planeta y ya solamente nos quedamos con los humitas. O sea que lo que tú nos estás diciendo de manera bastante clara es que Humo no sería un caso, pues, en realidad nacido por contactos genuinos, sino que habría sido, no digamos tramado, que suena un poco malicioso, sino al menos creado, ideado en ese grupo. Ese grupo creó la historia que después muchos hemos pensado que verdaderamente estaba, como dicen en las películas, basado en hechos reales. ¿Sería algo así más o menos? No exactamente. Ellos fueron las primeras víctimas, porque ellos realmente se creían que estaban contactando con extraterrestres. Lo que ocurre es que la aparición de los humitas coincide con la llegada a Madrid
de un profesor de ciencias recién llegado de Alicante, que además era psicólogo, que era un personaje muy ducho en matemáticas, física, astronomía, química, en todas las ciencias. Yo de hecho siempre digo que yo cada vez que iba a su casa me encontraba los últimos números de Investigación y Ciencia, de Nature, de Scientific and American, allí en la mesa del salón. Y este personaje, que llegó a tener un gran protagonismo en la historia de la parapsicología y del misterio en España, muy pronto se convirtió en el primer sospechoso. Y la primera persona que lo señaló como el posible autor de todo el fraude de humo fue Óscar Reibrea, que fue el primer ufólogo no sé si del mundo, probablemente quizá de los primeros ufólogos del planeta y el primer ufólogo español. Óscar Reibrea era otro científico, era un tío muy familiarizado con las matemáticas. Él sobre todo era radiosondista, él trabajaba en el Observatorio Meteorológico de La Coruña, era paisano mío, y para que te hagas una idea, toda la comunidad ufológica española le llamaba el gallego sabio, y cuando tenían que consultar cuestiones técnicas, meteorológicas, atmosféricas, físicas, para cualquier caso ovni, le consultaban a él. Pues este personaje fue el primero que tuvo el valor y la audacia, quiero recordar que fue en 1972, de atreverse a afirmar que lo de humo era un fraude y que el culpable era José Luis Cordán Peña. Y aquello le valió el estigma de ser señalado como un incrédulo, un escéptico. Bueno, fue estigmatizado por buena parte de la comunidad ufológica. Los que antes eran sus amigos, que le llamaban el gallego sabio, pues luego ya no querían verle ni en pintura, porque para ese momento, para los años 70, ya habían comenzado a publicarse muchos libros en los que los padres de la ufología española se comprometían asegurando que lo de humo era cierto y era auténtico. Así que de repente viniese un tío de provincias a decirte, oye, no, esto es un fraude y además el culpable es este señor. Y desde entonces, con el paso de los años, nuevas generaciones nos fuimos uniendo a esa sospecha hasta que por fin conseguimos que José Luis Cordán Peña confesase. Y confesase con todo tipo de detalles, cómo, cuándo, dónde y por qué se había construido la historia de humo. No nos dijo nada que no supiéramos, porque cuando conseguimos su confesión ya habíamos averiguado que todo lo que rodeaba el asunto humo era el mayor fraude de la historia de la ufología hispanohablante. Bien, Manu, pero justamente me imagino que uno de esos padres de la ufología española e hispanohablante, que hasta el final de sus días siguió creyendo, porque he leído uno de sus libros donde lo da a entender muy claramente, hasta el final de sus días creyó en la autenticidad del caso. Me imagino que es, por ejemplo, Antonio Rivera. Antonio Rivera, he visto ahí al menos en 2 de sus libros menciona el caso y se ve que lo da por válido. Y otro que también, que a mí me sorprende, es JJ Benítez con su libro, bueno, no es de los padres de la ufología, pero digamos es de los más conocidos investigadores a nivel mundial. Acá en mi país lo conocen muchísimo, que más por Caballo de Troya. Y él hace no tantos años, quizá unos 15 años atrás, 14 años, sacó el libro El hombre que susurraba a los humitas, donde supuestamente, no sé si tú lo has leído, probablemente sí, paso a paso intenta desgranar las confesiones y la supuestamente manera en la que Jordán Peña habría urdido este fraude, y le da, digamos, respuesta como que todo era una mentira, ¿no? Como que Jordán Peña estaba mintiendo y que en realidad, por ejemplo, el símbolo de humo ha sido observado alrededor, porque los humitas, para quien no lo sepa, pues supuestamente sus naves estaban identificadas con una especie de H con una barra intermedia y los palitos un tanto curvados hacia los lados. Entonces él dice que esto se había observado entre los Dogon y entre muchas etnias alrededor del mundo a través de la historia, ¿no? Entonces creo que un poco también Benítez ha sido quien ha contribuido al sacar ese libro, como digo, creo que fue en el 2007 o 2009, a que la historia reviviera después del tiempo, ¿no? Desde los tiempos de Antonio Rivera y hasta ahora, hasta ese momento había permanecido un poco
como en stand-by, un poco dormida. No sé qué opinas al respecto. Si has leído, de hecho, me imagino el libro de Benítez al respecto. No, a ver, yo entiendo que para los entusiastas defensores de humo intentan buscar cualquier resquicio, cualquier clavo al que agarrarse para intentar defender lo que ya es indefendible. Fíjate qué absurdo. Si los mismos sumitras dicen que ellos no llegaron hasta la Tierra hasta 1950, ¿qué coño importan los Dogón? ¿Qué más da? ¿Qué importa Pues que eso haya... es lo que a mí también me resultaba llamativo. Yo recuerdo discusiones con amigos que decían, no, pero es que se vio un ovni de humo en 1932. Pero a ver, si ellos dicen que llegaron en el 50, ¿cómo se va a ver en el 32? Claro, si tú haces un maragato ahora en un folio, cualquier símbolo, un paralelepípedo, un triángulo, un rombo con un triángulo, una cruz con un poliedro con un asterisco, si buscas en la casuística ovni, yo te garantizo que vas a encontrar ese símbolo. Porque hay millones de casos de avistamientos de ovnis con cientos de miles de símbolos que han sido reportados. Si tú quieres buscar una flecha, una cruz, un ancla, lo que te dé la gana, vas a encontrar casos en que el testigo describe algo parecido. Entonces tú ya te puedes agarrar a eso para decir, fíjate, aquí aparece. Pero es que lo importante no es lo que dice Jordán Peña, porque Benítez tiene mucha razón cuando dice que Jordán Peña miente. Si Jordán Peña te decía que hacía buen día, lo más prudente es que cogieses un paraguas, porque Jordán Peña era un mentiroso compulsivo, era un auténtico psicópata desde su más tierna infancia. Y de hecho, en el origen de Humo, lo que hay es sexo y poder. Ese es el origen de Humo y no hay más. Lo que ocurre es que cuando él descubrió, es un poco lo mismo que le ocurrió a Castaneda, cuando él descubrió que sus historias trascendían las fronteras y que millones de personas se las creían, descubrió el poder, y un poder enorme, para tener a un grupo de personas muy influyentes del Madrid de los años 60, porque a esas reuniones de la Ballena Alegre acudían escritores y literatos súper famosos como Alfonso Paso, acudía la secretaria de la Embajada de Estados Unidos, acudían comisarios de la policía de Franco, del régimen franquista, y todos ellos estaban convencidos de que lo que decían las cartas de Humo era verdad. Entonces, a través de esas cartas y esas comunicaciones, él tenía un control y un poder absoluto sobre un montón de personas, algunas de las cuales pues las obligó a hacer cosas muy sucias y muy oscuras. Y luego él, pero lo importante, lo que te quería decir, es que todo esto nosotros lo averiguamos antes. O sea, cuando yo me iba a casa de Jordán Peña, en Madrid, yo ya sabía todo lo que había ocurrido. Y cuando él confesaba lo que nosotros ya habíamos averiguado, lo único que estaba haciendo era darnos la razón, pero nosotros no descubrimos que Humo era un fraude porque lo diga Jordán Peña. Es que cualquier cosa que diga Jordán Peña hay que contrastarla. A mí cuando Jordán Peña me dijo que las famosas fotografías de San José de Valderas las había hecho con un amigo suyo que se llamaba Vicente Ortuño, yo me fui a hablar con Vicente Ortuño para que Vicente Ortuño me confirmase la versión de Jordán. Y no solo eso, sino que además yo repliqué las fotografías el mismo día, en el aniversario, a la misma hora, con una maqueta idéntica, usando el mismo sistema, y salieron también mi réplica, que todavía hoy hay gente que las confunde y que publica fotos mías creyendo que son las de Jordán y las de Jordán pensando que son las mías. O sea, que te quiero decir con esto que no importa mucho que Jordán Peña... Es como cuando detienes al culpable de un crimen y tienes pruebas de ADN, tienes las huellas digitales, tienes el arma del crimen y además él confiesa. Oye, pues fenomenal, cierras el caso. Pero no lo has detenido porque él confiese, lo has detenido por toda la investigación previa. Esto es lo que ocurrió con Jordán Peña. Es increíble que todavía haya personas que intentan cuestionar esa confesión. De esa información previa que tú dices con la cual se llega a la conclusión, dejamos de lado entonces lo que diga o no diga Jordán Peña. Bueno, pero de esa información que tú y otros recopilaron antes y con la cual se concluye que Humo es un fraude, de aquello quiero hablar. ¿Cómo así inicia tu andadura en ese caso, en el sentido de empezar de repente a sospechar y llegar a la conclusión de que
pues humo, como algunos decían burlonamente, es humo en realidad, es algo, es una neblina, es lo que quieras, pero no es verdad supuestamente, ¿no? O sea, ¿cómo fue ese proceso de descubrirlo? Yo creo que no hay ningún caso tan claro y tan sólidamente documentado su falsedad como humo. Porque no fui solo yo, fuimos muchos en mi generación, tanto José Juan Montejo, que probablemente es la persona que más sabe de humo en el planeta, como Javier Sierra, como yo mismo, iniciamos líneas de investigación distintas. Cuando yo me fui, por ejemplo, a San José de Valderas, donde se tomaron las famosas fotografías que han dado la vuelta al mundo, y siempre que se habla de humo se sacan las fotos de San José de Valderas, del platillo con la panza en la nave. Bueno, pues según la historia oficial, ese ovni había sido avistado por cientos de testigos, entre ellos todas las alumnas de un colegio que estaba en esos castillos que se ven en las fotografías. Eso eran unos colegios, y que habrían sido vistos por las profesoras, por las alumnas y demás. Entonces yo estuve mucho tiempo, pero mucho tiempo, rastreando San José de Valderas, porque además teníamos la sospecha de que otro conocido periodista español podía estar implicado, porque vivía precisamente muy cerquita de allí, hasta que localicé a alguna de las alumnas de ese colegio de ese año. Claro, y cuando yo le preguntaba, oye, pero entonces esto lo visteis todas, ¿no? Porque salió en el periódico, las fotos se publicaron en el diario Informaciones y tuvo mucha repercusión. Y esta chica me decía, sí, claro, bueno, esto lo vio muchísima gente, esto salió en el periódico y todo. Digo, ya, sí, pero tú lo viste, tú llegaste a verlo físicamente. No, yo no lo vi, pero lo vio mucha gente porque salió en el periódico, lo vio mucho. Ya, bueno, pero en tu clase, alguna compañera, tu compañera de pupitre, de atrás, de delante, en tu aula. No, la verdad es que de mi aula ninguna, pero lo vio mucha gente, salió en el periódico. Bueno, de otra aula, de otro curso, de otra clase, alguna profesora, una tutora. Pues no, la verdad es que no, pero salió en el periódico, lo vio mucha gente. Salió en el periódico, lo vio mucha gente. Claro. Sí, exactamente. Lo mismo que me pasó en San José de Valderos, me pasó en Aluche. Cuando voy a Aluche, al bar donde supuestamente habían entrado los testigos, cuando se produce el primer aterrizaje de los humitas, en 1966 y demás, y lo mismo, yo preguntaba, oiga, y este ovni lo vio mucha gente aquí en la colonia, en Aluche, que es una colonia que está en las afueras de Madrid, muy cerquita de Madrid, pero en las afueras. Y me decían exactamente lo mismo, sí, bueno, esto lo vio muchísima gente, esto salió en el periódico y todo. Ya, bueno, pero hay dos nombres nada más, un tal señor Peña y un tal señor Ortuño. ¿Alguien más lo vio? Sí, hombre, bueno, esto lo vio todo el mundo, esto, vamos, salió en el periódico y todo, ya, pero además de Ortuño y de Peña, ¿alguien más? Sí, hombre, mira, esto lo vio un tal señor Peña, lo vio un tío que se llamaba Ortuño, y bueno, y mucha más gente salió en el periódico, y no había nadie más. Claro, cuando descubrimos, que esto fue fundamental, que en los primeros libros de Antonio Rivera y Rafael Farriols, como Un caso perfecto, se habla del señor Peña, y como si fuera alguien diferente, se dice que un tal señor Jordán se ofreció, como Farriols y Rivera estaban en Barcelona y el caso se dio en Madrid, él se ofreció a recoger los testigos y hacer la investigación, este tal señor Jordán, para Farriols y para Rivera. Cuando descubrimos que el tal señor Jordán, el investigador, es el mismo Peña, testigo, dices, pero me cago en la hostia. O sea, claro, hay dos testigos y uno resulta que es el investigador del caso. Pero eso no es lo mejor. Lo mejor es cuando descubrimos que es que Jordán Peña y Vicente Ortuño eran amigos desde la infancia. Y lo que te contaban en el libro es que el señor Peña iba en su coche, en su 600, volviendo a Madrid, y por otro lado diferente, el señor Ortuño estaba en su casa como si no tuviera nada que ver entre ellos y eran colegas de toda la vida. Claro, entonces ya dices, bueno, esto huele que apesta, ¿no? Y bueno, y como esas muchas más cosas. Cuando intentas contrastar las informaciones, no quedarte en lo que lees en un libro o escuchas en un programa, es cuando ves que la cosa flojea. Y luego está el análisis de Mi paisano, de Óscar Ribrea, que ya en 1972, como te decía, publicó un artículo demoledor, incendiario, en la revista Stendek del CEI, haciendo el primer análisis de las fotos famosas
de San José de Valderas y descubriendo que se trataba de una maqueta de pequeño tamaño suspendida por un hilo. Esto ya lo dijo Jordán Peña en los años 70, pero como todo el mundo se le echó encima, porque se estaba atreviendo a cuestionar a los grandes nombres de la ufología, pues aquello parece que dejó de existir, que se olvidó, y hace muy poquito yo empecé a publicar El Ojo Crítico en 1992, va a hacer 30 años, y desde el principio, desde los primeros números, Humo siempre ha estado presente. Siempre hemos estado publicando cosas, y hace un par de años, por iniciativa de David Cuevas y de Jesús Ortega, me propusieron reunir todo lo que habíamos publicado sobre Humo en estos 30 años, porque haya publicado José Juan Montejo, ha publicado Hilde Menzel, que era la secretaria de Fernando Sesma, ha publicado Domínguez, que era uno de los receptores de las cartas de Humo, toda la gente que tenía algo que decir. Entonces publicamos un monográfico que se titula Especial Humo, quién, cuándo, cómo y por qué, donde explicamos quién, cuándo, cómo y por qué se hizo lo de Humo, con todos esos artículos publicados a lo largo de 30 años de investigación, y ahí publicamos también, rescatamos un poco del olvido y del ostracismo ese primer informe que escribió Óscar Ribrea con una lucidez increíble ya en los años 70. Y bueno, hablando de cuándo, cómo, por qué y todo ello, ¿cómo, cuándo y por qué habría sido hecho todo este caso? Porque está bien que, Jordán Peña puede ser una persona, digamos, JJ Benítez en su libro lo pone pues como que era un desequilibrado en buena cuenta, ¿no? Una persona incluso con rasgos psicopáticos y todo esto. Claro, de ese tipo de mentes salen muchas cuestiones que ya rayan pues parecen verdaderamente como el título del libro de Rivera, casos perfectos, ¿no? O sea, tienen justamente esa característica en su obrar, pero supuestamente habría una intencionalidad, me imagino, no creo que de esa mente, solamente por un tema de su condición enfermiza, salgan las cosas que se leen en algunos de las cartas sumitas respecto, por ejemplo, a cuestiones tecnológicas o supuestamente tecnológicas, digamos también espirituales, cuando te hablan de Humo Woa, el supuesto Cristo de allá de Humo que se les había aparecido y todo esto y lo mataron. Me imagino que de ser esto pues todo un fraude, habría también alguien más implicado, o como decían por ahí, alguna institución de estas que andan por el mundo, ya sea la inteligencia estadounidense o alguna otra de esas inteligencias, ¿no? No sé si algo de eso descubriste o simplemente fue Jordán Peña y nada más que... Es que lo descubrimos todos, y es que lo sabemos todo. Lo que pasa es que es una historia muy larga. A ver. Por eso recurro a ti. ¿Por qué empieza? Empieza cuando, como te decía, un joven, José Luis Jordán, llega a Madrid para trabajar. Él, como le gustaban estos temas, pues se empieza a pasarse por la Ballena Alegre, porque en aquel momento era muy conocido. Fernando Sesma publicaba en la revista 10 Minutos, que todavía se sigue publicando hoy, era una revista muy famosa. Llegó a salir en El Nodo, en el noticiario dominical, que en los tiempos de Franco en la televisión de España, que solo había 2 canales, salir en El Nodo es como salir ahora, no sé, en Gran Hermano, o salir en el programa de más audiencia. O sea, que era un tío conocido. Entonces Jordán se pasa por las reuniones, y como muchos de los que iban a las reuniones, iba a reírse de Fernando Sesma y de los mensajes de los auquianos, que eran ridículos. Y yo deduzco que en un momento determinado, y conociendo sus antecedentes penales, él dijo: ¿queréis extraterrestres? Pues ahora vais a tener extraterrestres. Y yo estoy convencido de que todo empezó como una broma, porque cuando yo estuve investigando los antecedentes penales de Jordán Peña ya había sido detenido, ya había tenido problemas con la policía por hacer cosas tan estrafalarias como subirse a la azotea de su pensión y empezar a tirar billetes de peseta para ver cómo se pegaba a la gente intentando recogerlos, ¿no? O, por ejemplo, había sido detenido cuando empezó a hacer llamadas telefónicas a la policía para insultarles. Incluso sus compañeros de colegio ya recuerdan, en fin,
travesuras que van más allá de las travesuras de muy mal gusto en su más tierna infancia. Lo que pasa es que hace unas semanas, hace unos meses, hace muy poquito, el hijo de Jordán Peña, que también se llama José Luis, me invitó a comer porque estaba un poco ofendido por los calificativos que yo le dedico a su padre. Yo de su padre he dicho barbaridades, porque es lo que pienso, ¿no? Que me da mucha pena que se haya muerto sin pisar la cárcel. Bueno, y cosas más gruesas. Entonces yo intento moderarme, a ver si soy capaz, porque si yo te digo lo que pienso de Jordán Peña, a ti te cierran el canal y a mí me detienen. Y además se va a enojar mucho la familia, lógicamente. Entonces, bueno, intentar... Con decir eso ya nos hacemos una idea de las benevolentes palabras que le dedicaría. Sí, créeme que sí. Yo publiqué un artículo que fastidió mucho a la familia, y lo entiendo, que se titulaba José Luis Jordán Peña, el Mengele del misterio, haciendo una comparación con el médico nazi famoso, de los experimentos psicológicos que le gustaba hacer. Bueno, por no liarme, Jordán Peña llega a la Ballena Alegre, se encuentra con aquel caldo de cultivo que es ideal para un perfil como el suyo y decide jugar. Pero se da cuenta de que aquello que era inicialmente, posiblemente, una de sus locuras, de sus travesuras, de sus faenas, aquello va cogiendo peso y la gente se lo cree a pies juntillas, pero no gente normal, gente muy poderosa e influyente. Y llega un momento en que empiezan a escribir libros sobre humo, en que empiezan a darse conferencias, se organizan congresos donde ponentes de todo el mundo van a discutir las cosas que él escribía los sábados por la tarde en su máquina de escribir, como me dijo a mí, que él usaba los sábados por la tarde para escribir los informes sumitas. Se cogía las últimas revistas científicas, veía cuáles eran las investigaciones que estaban desarrollándose y luego le echaba imaginación y nada más. Y entonces llegó un momento en que aquello le permitió obtener cierto tipo de beneficios. Y una de las historias más duras y más escandalosas en torno a Humo es toda la trama sexual que hay detrás, que descubrimos cuando dos de las víctimas se deciden a hablar y a contarnos, sobre todo una de ellas. Y cuando tú te reúnes con estas mujeres y te cuentan lo que les hacía Jordán Peña, que las tenía convencidas porque ellas también recibían las comunicaciones de un supuesto maestro hindú que las convenció de que tenían que tener prácticas sadomasoquistas con Jordán Peña y al mismo tiempo las usaba para enviar las cartas. Una de ellas es una persona acomodada y si ella se iba a Londres o se iba a París o se iba, pues él le daba las cartas de los sumitas para que ella las enviase desde allí y que llegasen con el matasellos de esos países, o a la otra le daba las cartas con sellos usados que él mismo compraba y ella iba, esto nos lo ha contado ella, iba a la casa de Aguirre o iba a la casa de Domínguez o iba a la casa de Barrenechea y la dejaba en el botón. Entonces, por eso las cartas llegaban desde todo el mundo. Esa era la gran duda que muchos tienen hasta ahora y que yo también compartía. Que te lo iba a preguntar y te me has adelantado como por telepatía humita. Ese era el tema de las cartas llegadas de otros países porque claro, básicamente lo que nos decían, pero Jordán Peña no tiene el don de la ubicuidad o no lo tenía porque ya falleció, ¿no? ¿Cómo era que llegaban desde el extremo del mundo, ¿no? Pero ya con esto creo que queda sumamente claro. No, sí, ya te digo, no quedan preguntas. O sea, cuando yo termino la investigación estaba tan colapsado que recuerdo que, claro, ya no quedaba nada a lo que agarrarse, ¿no? Pues yo quería pensar que lo de Humo era auténtico, como todos queríamos pensar que lo de Humo era cierto. Entonces yo recuerdo un viaje que hice a Barcelona, a casa de Rafael Farriols, el hombre al que susurran los sumitas, el hombre que susurra con los sumitas. El libro de Benítez está dedicado a Farriols. Pues yo también me fui a casa de Farriols, un poco ya como una peregrinación, ¿no? Esperando que me diese algo a lo que agarrarme, algo que me permitiese entender o encontrar otra explicación a toda esta locura, y fracasé. No, me encontré con un hombre totalmente creyente que no quería aceptar la evidencia, pero que tampoco tenía ninguna prueba de nada fuera de lo que ya conocíamos, ¿no?
Entonces, esta historia que, mira, te adelanto ya que la próxima semana, espero no meterme en un lío por decirte esto, la próxima semana van a salir a la luz por primera vez testimonios y todo el mundo los va a poder escuchar de algunas de las víctimas de humo, algunas de las cuales no habían hablado nunca, y se os van a abrir las carnes y os vais a quedar de piedra con lo que vais a escuchar, simplemente con sus testimonios. Nosotros ya lo conocíamos. ¿Dónde vamos a poder escuchar esos testimonios que estoy ansioso porque ya llegue el día? Es que como puede tener hasta consecuencias legales, todo el mundo se va a enterar, lo vamos a comentar en las redes sociales, en el Ojo Crítico, en Facebook, en Twitter, pero prefiero no adelantarlo porque si no el responsable de esta investigación me va a cortar la lengua. Entiendo. Y cabe la posibilidad de que haya presiones para que esta información no se emita. Pero va a ser brutal. Porque no es lo mismo que yo te lo cuente, que te cuente una historia de abusos, de prácticas sadomasoquistas, que escuchar a las víctimas diciendo qué es lo que le hacían a chicas y chicos, ¿eh? O sea, es que la historia es brutal, la historia es una barbaridad. Pero no quería olvidar lo que comentaste de los servicios secretos, porque eso es otro tema que yo investigué muchísimo, pero muchísimo. Entonces, yo sí estoy en disposición de afirmar y de demostrar que es verdad que han existido servicios secretos que han utilizado humo, pero a posteriori, muchos años después. Cuando yo empiezo a investigar la vinculación de humo con el mundo del espionaje, es a través no de un espiólogo, ni de un colaborador, ni de un funcionario de policía. No, a mí esto me llega a través del número 2 del Servicio Secreto Español. Yo en los años 90 tengo la inmensa fortuna de conocer a Juan Alberto Perote, que era el jefe de la OME, la Agrupación Operativa de Misiones Especiales, o sea, los James Bond españoles, en el Centro Superior de Información de la Defensa, el CSID, lo que ahora es el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, o sea, nuestra CIA, digamos. Y a través de este hombre, de Juan Alberto Perote, no solo llegan a mi poder documentos oficiales del Servicio Secreto Español con el nombre de José Luis Jordán Peña, como alguien que había sido tocado en su momento para alguna colaboración puntual con el servicio secreto por cuestiones que tienen que ver con la parapsicología, porque no lo hemos dicho, pero Jordán Peña prosperó tanto que llegó un momento en que él empezó a escribir libros, daba conferencias, era un colaborador directo del profesor Jiménez del Oso en su programa de televisión y llegó a ser vicepresidente de la Sociedad Española de Parapsicología, que es la organización de parapsicología más importante de la historia de España. Bueno, pues no solo yo tengo esos documentos, no solo tengo esa información a través de Juan Alberto Perote, que cualquiera de tus seguidores que ponga en Google Juan Alberto Perote va a flipar con quién es este personaje, porque repito, es como James Bond, pero en español. Es que Perote un día, como yo le daba mucho la matraca, era muy pesado y le daba mucho la lata para, oye, pero a ver, este tema de humo, este tema de los ovnis, claro, yo quería saber, a mí lo que me interesaba es qué es lo que sabe nuestro servicio de inteligencia sobre los fenómenos paranormales. Lo de humo era solamente uno de los temas. Y un día Perote me cita de una forma muy cinematográfica, como si aquello fuera una película de espías, en un lugar a una hora determinada, me meten en un coche que parecía el coche fantástico. Esto ocurrió en 1999, lo recuerdo. Me mete en un coche todo lleno de lucecitas, de botones, que ahora estamos más acostumbrados a los coches con ordenador, con sistemas de navegación, pero es que en el siglo pasado esto no era lo habitual. Y me presenta a un personaje que él me dice que es un amigo suyo de la CIA, de la agencia americana, que me empieza a hablar de cómo en Estados Unidos utilizaban humo como
canal de influencia para políticos, empresarios, para objetivos de inteligencia que creían en los ovnis y que creían, como ha ocurrido ahora en el Pentágono, con la desclasificación del Pentágono. ¿Por qué? ¿Por qué se ha desclasificado lo del Pentágono? Pues porque hay un senador que se ha entusiasmado con el tema de los extraterrestres y ha hecho fuerza para que en el Congreso se presione al Pentágono para que se desclasifique. Entonces, esto hay que entenderlo. Hay un montón de tramas colaterales en humo que no tienen que ver directamente con Jordán Peña, pero que fueron utilizadas por lo que en criminología llamamos imitadores. Cuando tú te encuentras una trama como la de humo, en la que personajes tan famosos, tan queridos y tan creíbles, como JJ Benítez, Jiménez del Oso, Antonio Rivera, Andreas Faber-Kaiser, todos los grandes, han avalado con libros, con documentales, con películas, con congresos. Claro, si tú puedes apropiarte de esa trama, y es muy fácil escribir una carta humita, muy fácil, y hacer el sello con una patata, yo lo he hecho, con una patata, entonces tú puedes usar lo de humo para conseguir lo que quieras. Y aquí hemos tenido casos, justo hoy, esta mañana, casualmente, yo subí al canal del Ojo Crítico un par de noticias de los informativos de Televisión Española y de Antena 3 o Telecinco, no recuerdo, del juicio a la secta Edelweiss en 1991. La secta Edelweiss era una secta que lideraba otro psicópata desalmado que se llamaba Eduardo González, que se dedicaba a violar niños, que violó a cientos de niños, algunos de los cuales incluso eran hijos de personas muy influyentes y muy conocidas en la sociedad española, a los que les hacía tatuarse el símbolo de humo en el hombro, porque él decía que era un príncipe extraterrestre que venía de otro planeta, que su símbolo era el símbolo de humo, y a los niños, para que les creyesen, les enseñaba las fotos de San José de Valderas, los libros de Rivera, de Benítez, están hablando de mí. ¿Entiendes lo que quiero decir? Con toda esa información era muy fácil que cualquier malnacido utilizase humo para lo que quisiera. Por eso, agencias de inteligencia, servicios secretos, es verdad que han usado, usan y usarán humo, pero no tienen nada que ver con el origen. Todo esto se lo encontraron ya hecho. Esa es la diferencia fundamental. Todo sale de una solamente, de la de Jordán Peña. Ya lo demás son ramas derivadas de ese árbol o arbusto que hizo Jordán. Esta es mi conclusión. Hay personas que quieren pensar que no, que existió un colectivo, que bueno, que esto era demasiado para Jordán Peña, y la verdad, yo creo que no, yo creo que están equivocados. Yo no he encontrado, por más que he buscado, ninguna evidencia. Cuando estuve comiendo con el hijo de Jordán Peña hace poquito, y yo le preguntaba, oye, si estoy equivocado, o sea, es verdad que yo quizá me he pasado con los calificativos a tu padre, pero es lo que pienso. Además se lo decía así, yo pienso que tu padre era un psicópata y era un enfermo, pero era tu padre. Entonces yo entiendo que a ti eso te moleste. Si fuera mi padre, pues hombre, seguiría siendo un malnacido, pero era mi padre. Entonces no me gustaría que se dijeran a él. Pero si tú sabes, si tú tienes alguna información que a mí me demuestre que estoy equivocado, si yo no gano nada, si a mí me da igual, el Ojo Crítico es gratis. Yo no tengo ningún problema en desdecirme y en decir, no, es que detrás de humo no estaba Jordán Peña, estaba la trilateral, o los masones, o los marcianos, o la Virgen, o los intraterrestres, me da igual, lo que tú quieras, pero demuéstramelo, porque todas las evidencias son irrefutables. No sé, si tú me demuestras ahora que, pues yo qué sé, que Einstein era un farsante y que ni era físico, ni sabía sumar ni restar, bueno, pues si me lo demuestras, coño, pues me lo has demostrado. Pero mientras no me lo demuestres, pues Einstein seguirá siendo uno de los mejores cerebros de la historia de la humanidad. Si es que es así de sencillo. El problema es que esta idea, este concepto de los imitadores, que todo el mundo lo pasa por alto en el mundo del misterio, en el mundo de la criminología estamos muy habituados. Cuando, sobre todo, por ejemplo, cuando con los casos de los asesinos en serie, de repente aparece un imbécil que está tan fascinado por los crímenes de Jack el Destripador o por los crímenes del Zodiaco o por los crímenes de cualquier pirado de estos, que comienza a matar imitando el modus operandi de ese asesino.
Claro, esto complica mucho la investigación policial, pero al final se descubre que el destripador de Yorkshire no era Jack el Destripador, era un imitador, que el segundo Zodiaco no era el mismo que cometió los crímenes del primero, etcétera, ¿no? Y en el mundo del misterio esto ocurre con mucha frecuencia. Yo, uno de los casos más alucinantes que investigué en mi vida, en Galicia, fue el aterrizaje de una nave de humo exactamente igual que lo que ocurrió en San José de Valderas, pero en el monte de Azapateira, en las afueras de La Coruña, en los años 80. También había fotografías del platillo con el símbolo de humo en la panza, fotos diurnas. También aterrizó el objeto y dejó todo el pasto chamuscado y el símbolo de humo en el suelo, con todo quemado alrededor. También aparecieron objetos. También lo mismo. Al final localizamos al autor y también confesó que era un fraude y que él lo había hecho inspirándose en el caso original de Humo. Jordán Peña no tenía nada que ver con él, ni se conocían, simplemente era un imitador. Y ya no me rollo más, y una de las historias más brutales que yo he conocido, y seguramente quizá tus seguidores no la conozcan, es la de las hermanas Kronfeld. Es una historia terrible. Las hermanas Sonia y Hilda Kronfeld eran dos chicas jóvenes, muy atractivas, de una familia muy acomodada de América Latina, que con mucho dinero, con buenos estudios, que llegaron a España, se obsesionaron con Juan José Benítez y con la historia de Humo y llegaron a publicar unos anuncios en el diario El País, que es uno de los periódicos de más tirada en España, unos anuncios que decían que Juan José Benítez estaba en coma y que su familia se pusiese en contacto con ellas, y que Juan José Benítez había muerto, con una diferencia de 15 días. Benítez tuvo que salir en televisión, también he subido ese vídeo al canal hace poquito, y que Benítez tiene que ir a televisión a decir que yo estoy vivo, no me ha pasado nada, la policía ya está investigando de dónde vienen estos anuncios. Bueno, pues estos anuncios venían de estas dos chicas que habían caído en una trama de imitadores que las llevaron a tal nivel de locura. Ellas montaron una cosa que se llamaba los amigos de los hermanos de Humo, y la cosa llegó a tal extremo de delirio, yo estuve hablando hasta con su familia, que un día una de ellas coge una pistola, le pega un tiro en la cabeza a su hermana y luego se suicida. Este es otro efecto colateral de Humo. Y Jordán Peña tampoco tenía nada que ver, como con la clínica de Cañuelas en Argentina, que es otra historia alucinante. Una clínica de medicina humita para curar el cáncer, que hizo que un montón de gente se muriese por dejar los tratamientos médicos porque les iban a curar los humitas. O sea, hay tanto daño, tanta maldad y tantos efectos colaterales alrededor de este monstruo que creó Jordán Peña y que se le fue de las manos, que es normal que mucha gente diga, claro, pero es que él no lo pudo hacer todo, es que no lo hizo todo, claro que no lo hizo todo. Claro, son las consecuencias. Hay una de estas aristas del caso Humo que a mí me parece llamativa. De hecho, he estado buscando información hace bastante tiempo, no hay tanta, que es el caso de la mano cortada. Allá, wow. que supuestamente lo trataron de ligar con Humo en el sentido que un virus, un mita, se había escapado de unos experimentos que hacían, y bueno, ya tú lo explicarás mejor y me imagino que también lo has investigado. Y a fondo, sí, yo le dediqué mucho tiempo y un día en casa de Jordán, sentados allí en el salón, le pregunté, oye, ¿tú por qué coño metiste a Margarita Ruiz de Lioli en esta historia? Y fíjate qué curioso, fue por un error. Se equivocó. Verás, la mayoría de los aficionados a Humo, claro, somos aficionados a los ovnis, leemos libros de ovnis, vemos programas de ovnis, escuchamos podcasts de ovnis. Pero Margarita Ruiz de Lioli, la protagonista del caso de la mano cortada, era un personaje muy famoso fuera del mundo de los ovnis, porque había sido una especie de Mata Hari, una espía española, muy amiga de Francisco Franco, por lo tanto muy influyente en la sociedad española de los años 30, 40 y 50. De hecho,
hay una portada del diario ABC en la que aparece una reunión de Franco con sus principales adalides. Todos son hombres, hay docenas de hombres y solo hay una mujer, que es Margarita Ruiz de Liori. Era una tía de armas tomar. Ella, con una cultura extraordinaria, venía de una familia burguesa muy importante de Valencia, estudió Derecho. Claro, estamos hablando de principios del siglo XX, que las mujeres no tenían la libertad para hacer las cosas que se pueden hacer ahora. En aquel tiempo era todavía mucho peor, ¿no? Y esta tía se hizo reportera, se fue a África. Cuentan, es una leyenda que no está confirmada, que llegó a salvarle la vida a Franco de un atentado que preparaban contra él cuando estaba en el norte de África, y fue reclutada por Primo de Rivera para trabajar como espía. Como ella estaba metida detrás de las líneas enemigas en la guerra del Rif contra los rebeldes rifeños, ella llegó a tener una relación sexual con Abdelkrim, el líder de los rebeldes contra el gobierno de Franco. Y claro, eso para un servicio de inteligencia era una maravilla, tener al amante de nuestro principal enemigo captada, fantástico. Entonces, ella tiene una biografía extraordinaria. La historia, yo le dedico un capítulo muy largo en uno de mis libros, porque al final tuve acceso al sumario judicial, a las autopsias, a todos los documentos oficiales del caso de la mano cortada, y le dedico un capítulo muy extenso en un libro que no voy a dar el título para no hacer propaganda, pero que es una historia, repito, en sí misma, independientemente de lo de Humo, es fantástica. Porque durante su estancia en África, dicen las malas lenguas que, claro, una mujer sola, espía, con las tensiones, las angustias, los miedos que eso implica en una guerra con muertos, mutilados, dicen las malas lenguas que allí es donde perdió la cabeza y que se metió, precisamente por su relación sentimental, sexual con los líderes rifeños, en cuestiones de brujería mora, de magia mora, en un chamanismo no musulmán, sino más bien animista del norte de África, en el que hay prácticas rituales como la depilación de todo el vello en el cuerpo, que es lo que luego hizo con su hija, la extracción de los ojos, que es lo que luego hizo con su hija, y la amputación de las manos, que es lo que luego hizo con su hija. Entonces, ella es un personaje real, no es ficticio. Ella tiene una biografía extraordinaria y en los años 50 fue detenida porque ella tenía, creo recordar que eran 4 hijos, 3 hijos y una hija, o 2 hijos y una hija, no recuerdo ahora. Y su hija enferma, Margot enferma y muere en el domicilio familiar que tenían en Madrid, en la calle, creo que en la calle Princesa, muy cerquita del Estado Mayor del Ejército del Aire, donde están los famosos documentos OVNI españoles. También es una casualidad del destino. Y cuando muere su hermana, uno de los hermanos se presenta en la comisaría diciendo que quiere denunciar a su madre porque su hermana ha muerto en unas circunstancias muy extrañas y él cree que le han hecho algo malo a su hermana. Porque ella se había separado, luego se había casado con Bassols, que era su segunda pareja, en fin, no era el padre biológico. Su segundo marido, el que es detenido con ella, no es el padre biológico de Margot ni de los hermanos. Bueno, entonces la Brigada de Investigación Criminal considera creíble esa denuncia. Hay 2 registros en realidad, pero no me quiero enrollar porque la historia es muy larga. En uno de los registros es cuando llegan a la casa y, registrando la casa, se encuentran en un tarrito los ojos de Margot, que habían sido amputados del rostro, y la famosa mano cortada dentro de una lechera. Claro, aquello fue portada en todos los periódicos, aquello fue un escándalo, pero estamos hablando de los 50. No existían todavía los sumitas, aún no habían ni siquiera pillado la señal de radio del barco noruego. Y muchos años después, y aquí viene la anécdota, Jordán Peña, que era un hombre muy culto, que leía mucho, leyendo sobre historia, se encuentra con la historia de Margarita Ruiz de Liori, se encuentra con aquella historia de una mano cortada. Lee que además de la casa que tenía en Madrid, tenía otra casa en Albacete, que fue objeto de mucha curiosidad periodística porque se decía que allí se hacían misas negras en los sótanos,
Y entonces él, que pensaba que esto es lo que me dijo él pensaba que Margarita Ruiz de Liori había volado en el Dragón de Rapí con Franco en un viaje histórico. Y no fue así, fue un error. Pero fue a raíz de ese error que a él se le ocurrió meter en medio de su trama, como tantas otras cosas que metió, a Margarita Ruiz de Liori y convertir a dos personajes de aspecto nórdico, altos, que algunos testigos aseguraban haber visto en la casa de Margarita Ruiz de Liori en Albacete. Decía, coño, dos tíos altos y nórdicos, ya está, estos van a ser mis humitas. Y lo de la amputación de la mano, pues eso va a ser que se les escapó un virus, humita, extraterrestre, y tuvieron que... Y entonces él adaptó toda la historia real, como hacía siempre, a esos informes humitas. Esos dos personajes, yo los perseguí hasta Buenos Aires, me fui hasta la Fundación Wiesenthal en Buenos Aires, porque resultaron ser dos oficiales nazis que después de la Segunda Guerra Mundial se habían alojado en casa de Margarita Ruiz de Liori, o sea, no eran extraterrestres ni humitas, sí, eran altos, eran nórdicos, eran germanos, pero no eran de humo, eran de Alemania, eran del Tercer Reich. Pero bueno, por no enrollarme más, de ahí viene la historia de la mano cortada. Yo creo que con todo lo que has contado ahora, queda mucho por decir, pero poca duda queda respecto al tema de humo como algo que pues no es tan real en el sentido de procedencia extraterrestre como muchos piensan hasta ahora. Creo que ya ha quedado bien en claro los orígenes y parte de la trama, pues es quizá tan o más fascinante que si realmente fuera algo venido de fuera de nuestro mundo. ¿Qué opinas sobre este revival, sobre este renacer que ha tenido? Bueno, como tú dices, el caso Humo nunca murió, siempre estuvo ahí, pero digamos para los medios, para la gente que anda curioseando en este mundo de internet, ha habido de pronto una serie de personas que dicen que nuevamente los humitas están contactando, esta vez utilizando medios tecnológicos, dando profecías y todo esto. ¿Qué opinión te merece, si acaso te merece alguna? Porque para mí es algo plenamente anecdótico, pero todo esto, este renacer, ¿será que volveremos a tener más renaceres del caso Humo en el futuro? Yo creo que por lo fascinante va a ser que sí, ¿no? Hombre, a mí, desde el mismo momento en que un agente de la CIA me dice que ellos le dan las gracias a Jordán Peña porque les preparó una trama, que esto se lo presentan al senador americano y hacen con él lo que quieran, claro, porque ya está todo hecho. Pero yo te he dado la clave cuando te hablaba de los imitadores. Hay cartas de humo que se han publicado en libros clásicos, en libros de Antonio Rivera. Hay cartas de humo publicadas, de las primeras, que no escribió Jordán Peña. A ver, que yo tampoco quiero ahora desenterrar viejos demonios, pero hay cartas que fueron escritas por ufólogos muy conocidos hoy en día, precisamente de América Latina, imitando las cartas de humo. Ellos hacían lo mismo, cogían una máquina de escribir, imitaban la redacción, luego cogían la patata, ponían el símbolo digital de humo, le metían un sello y de repente llegaba al Grupo de Madrid o de Barcelona una carta con matasellos de Argentina. ¡Wow! La han enviado desde Buenos Aires. Pues sí, la habían enviado desde Buenos Aires, porque la habían escrito en Buenos Aires. Y sabemos quién. Alguno de ellos muy escéptico a fecha de hoy, que ahora va de movimiento escéptico organizado. Curioso. Pero te quiero decir que ahora cualquier persona que tenga un ordenador y abra una cuenta de Twitter puede mandar tweets humitas. Que no hay ninguna complicación. Y lo que ocurre, claro, lo que ocurre es que hay un grupo, no sé si son imbéciles o son unos desalmados de youtubers que han aprovechado todo este renacer del asunto humo para monetizar una historia que nunca ha existido. Y ahora, con toda la tecnología que tenemos a nuestro alcance, antes para hacer una ilustración, pues o dibujabas muy bien, o te ibas al lugar con tu cámara de fotos, con carrete fotográfico, a hacer unas fotos. Ahora, con cualquier programa de edición, puedes hacer ahí unas digitalizaciones fantásticas y hacer unos vídeos maravillosos y contar otra vez toda la historia de los humitas, como que siguen aquí, que han vuelto, y tener millones de visitas y monetizarlas y sacarte una pasta todos los meses sin ser consciente
de que esto mismo, que fue lo que hizo Jordán Peña, provocó suicidios, provocó muertes, provocó en la clínica de Cañuelas gente que dejó la quimioterapia y se murió, porque los humitas no le curaron el cáncer, provocó que las hermanas Kronfeld se matasen mutuamente y se suicidasen, provocó que un hijo de puta como Eddie González se dedicase a violar niños por toda España. O sea que darle aire a esta historia, aprovecharte de este tema, aunque solo sea para sacar dinero, bueno, que sean responsables de lo que hacen. Porque Jordán Peña no lo fue y desgraciadamente se murió sin pisar una cárcel. Yo espero que todos estos que están resucitando el tema, con un poco de suerte, algún día sí terminen en prisión. Ojalá, eso es lo que a mí me gustaría. Fuertes palabras, pero después de todo lo que has contado, no es para menos. Ahora pasemos a un tema, no sé si más agradable, pero por lo menos bajando un poquito la intensidad, ya que aún queda algo de tiempo, Manu, y hay que aprovechar que estás aquí. Pues, como lo mencionaste por ahí, y como lo he visto en tus redes sociales, pues le has prestado bastante interés, los incluso traducido al español en el Ojo Crítico, en la página web, a lo que ha ocurrido hace unos días, ¿no? A esta desclasificación estadounidense sobre lo que ellos pensarían, sus conclusiones respecto a los UAP, que algunos, o yo diría muchos, se decepcionaron porque solo tiene 9 páginas y básicamente el único, o sea, te da una serie de supuestas posibilidades para estos casos inexplicados, que no inexplicables, y digamos que de ahí muchos se han colgado porque una de las categorías, creo que la quinta, era otros, ¿no? Que no pudieran ser, digamos, tecnología extranjera. Otros decían que también otra de las posibilidades era fenómenos atmosféricos, fallos tecnológicos, etcétera, y una categoría cajón de esas que era otros. Entonces muchos han dicho, en ese otros puede estar la presencia extraterrestre, ¿no? Aunque en ninguna parte de este documento se menciona la palabra extraterrestre o que sean tecnología no humana, pero hay quienes incluso en medios de España y también en algún medio peruano han utilizado el término porque es lo que vende y lo que se quiere escuchar. ¿Cuál es tu opinión después de todos estos días de haber estado investigando y, bueno, incluso traduciendo, lo cual se te agradece mucho porque yo no domino el inglés, esta información que ha salido? Wow, es que, a ver, a mí me parece algo histórico, algo extraordinario. Yo hacía mucho tiempo, el viernes 25 de junio. Mi cumpleaños, justamente. Salió para mi casa y mira, regalo. Vaya regalazo. Pues ese día yo estuve desde las 4 de la madrugada hasta las 12 de la noche, 20 horas seguidas, pegado al ordenador, en permanente comunicación, dándole el coñazo a todos mis amigos en Estados Unidos, a Scott Corrales, a Geraldine, a Alex Chonet, a toda la gente que conocí allí, pidiéndoles, oye, por favor, llama a tu congresista, llama a la oficina de tu senador, llama a la Armada, llama a quien sea, consigue el informe, hasta las 10 de la noche más o menos que lo conseguimos. Yo, gracias a Geraldine, fue una jornada maravillosa, intensa, horas y horas y horas intercambiando información con los amigos de Chile, de Argentina, de Francia, de Alemania, todos unidos por una misma pasión. Yo no vivía nada parecido, de verdad, desde la oleada gallega que vivimos a finales de los 90, y sobre todo yo resaltaría la generosidad que yo viví en esa jornada, porque los que estábamos en España, con José Antonio Caravaca a la cabeza, que para mí es el auténtico número uno, nos intercambiábamos todo. Por un lado estaban los divulgadores, que yo entiendo que ellos quieren monetizar, entonces ellos querían tener la exclusiva y la primicia, pero luego estábamos los investigadores, que no queremos monetizar, y que lo que estábamos era intentando averiguar qué había detrás de esa y conseguir el famoso informe. Entonces yo creo que fue un día de mucha generosidad entre los investigadores, de mucha tensión, y cuando ya conseguimos el informe, a mí no me ha decepcionado en absoluto. Primero porque no es el informe, esto es el prólogo, esto es el encabezado, esto es un resumen, esto no es el informe, pero un informe confidencial
dirigido a las comisiones de defensa del Congreso, no es algo para que publique la prensa. Lo vamos a conseguir, ¿eh? Vamos a conseguirlo todo saldrá. Nos llevará más o menos tiempo, pero te prometo que lo vamos a conseguir y que va a salir íntegro. Pero analizando el informe... Traducido en el ojo crítico, por favor, porque si no, los que no sabemos inglés, vamos a entenderlo de a poquito. Sí. Pues lo que dice ese informe es maravilloso. Primero, es lo único que puede decir. Porque quienes llevamos muchos años investigando la relación de los servicios de inteligencia con el fenómeno OVNI, todo es lógico y es natural. Y han dicho mucho más de lo que nos esperábamos, pero muchísimo más. Primero, tengamos en cuenta de qué hablamos. Hablamos de un informe que redacta un pequeño grupo de militares a los que les ha caído el marronazo por una orden ejecutiva de Donald Trump y por la presión de estos senadores que creen en extraterrestres, de coger toda la información OVNI de los últimos años. No es toda la información OVNI del Pentágono, no. Es de los últimos años, fundamentalmente de los 2 últimos años. Y se circunscribe a 144 casos de los miles de millones que hay. Pero son 144 casos de alto nivel, porque están recogidos fundamentalmente entre pilotos de combate, tanto de la Armada como de la Fuerza Aérea. Ya solo eso, 144 casos de pilotos que han visto ovnis, ya es la hostia. Eso es brutal. Pero es que además de esos 144, y esa es una diferencia que marca un antes y un después en toda la política gubernamental hasta ahora, solo han explicado uno, los pobres, claro, normal, porque son profesionales intentando evaluar casos protagonizados por otros profesionales más cualificados que ellos. O sea, si un piloto de combate, que yo creo que la gente no es muy consciente de lo que es un piloto de combate. Un piloto de combate no es un piloto de avioneta, no es un piloto de un avión de pasajeros, no es un piloto de transporte. Un piloto de combate es la élite entre los pilotos, física, psíquica y a nivel de formación, con formación aeronáutica, formación astronómica, formación meteorológica, por si se queda el avión sin instrumental de vuelo, tienen que saber dirigirse por las estrellas. O sea, es lo más parecido a un testigo perfecto, aunque la perfección no existe. Esto que quede claro. Que quede claro también que ese informe que hace un pequeño grupito de militares, no de aficionados al tema, probablemente ni siquiera les interesan los ovnis, pero a ellos ha llegado su mando y les ha dicho tú y tú, hacer el informe de los ovnis que ha mandado el señor Trump. Que es lo que ocurrió en España cuando al MOA, al Mando Operativo Aéreo, le encargaron la desclasificación. Entonces, esos militares que se han visto desbordados por lo que se han encontrado, porque probablemente ellos se pensaban que esto de los ovnis era una tontería, una cosa de frikis que creen en marcianos, y han descubierto que esto es probablemente lo más importante a lo que se van a enfrentar en toda su carrera. Porque como dijo McDonald, los ovnis son el problema número 1 de la ciencia moderna, que era una frase que hicimos como nuestro logotipo en la ufología de los años 80 y 90 en España. Pero es que quien libera este informe, quien lo desclasifica, quien lo presenta, por favor, leedlo, joder, es el jefe de la Oficina de Inteligencia. Es decir, el jefe de los funcionarios más cualificados y con mayor presupuesto de los Estados Unidos, que son los espías, que son las agencias de inteligencia. Esto no lo ha desclasificado el cabo chusquero de la Guardia Civil o de la Policía Foral de Navarra o de la Policía Local de Móstoles. No. Esto es como si en España lo hiciese el Centro Nacional de Inteligencia. O sea, si en España la jefa del Servicio Secreto Español desclasificase un informe sobre ovnis, ya solo eso tendría una trascendencia. Pero es que además todo lo que dice el informe, claro, para el que busca la palabra marciano, no la encuentra, porque no la puede encontrar. Porque los marcianos no van con un DNI en la frente diciendo soy marciano, vengo de Humo, o de Ganímedes, o de Alfa Centauro. O sea, no hay manera. Y como esto no tiene nada que ver con nada anterior al inicio de este informe sobre los WAD,
Ellos simplemente han valorado una serie de casos protagonizados por pilotos, por militares, radaristas, controladores, en los últimos años, 144. Y cuando dicen, estamos desbordados, necesitamos más recursos, necesitamos más formación científica, necesitamos más presupuesto. Yo estoy harto de escuchar estupideces e imbecilidades como que todo esto es para pedir dinero. Pero vamos a ver, cuando comenzó el COVID, como cuando comenzó el terrorismo yihadista, los primeros analistas que por primera vez se enfrentan a esa nueva amenaza, que son un grupo pequeño, si la amenaza es ficticia, pues aquello ya no trasciende, nunca nos enteramos. Pero cuando la amenaza es real, igual que nos decían al principio, no, esto del COVID, lo del coronavirus, esto se queda en China, estos son 4 casos. Claro, después decían, no, esto es real, esto es serio, necesitamos más recursos, necesitamos más científicos, necesitamos más dinero, esto es una pandemia global. Pues esto es lo que han dicho estos pobres funcionarios, han dicho, esto es real. Muchos de estos casos han sido detectados en varios radares, en varios lectores de infrarrojos, al mismo tiempo. Son físicos, son sólidos. En el 13% de los casos, los pilotos casi se estrellan contra el OVNI. El 13% es de una gravedad y este es el punto de inflexión. En todos los informes anteriores, en GRU, en Signo, en Libro Azul, igual que en el panel Sturrock, igual que en el informe Cometa, al final los militares siempre nos decían lo mismo, que es lo que nos dijeron en España, el CNI o el Ejército del Aire. No, esto es un tema anecdótico que no afecta a la seguridad nacional. Hasta aquí. Este es el punto de inflexión más importante de este informe. Ahora son ellos los que dicen, esto afecta a la seguridad nacional y afecta a la seguridad en vuelo. En 11 de los casos, nuestros pilotos casi se estrellan con esos objetos. Así que yo creo que estamos ante un informe extraordinario, ante los preliminares del informe, que ya en estas 9 páginas dicen cosas extraordinarias, y yo de verdad que no entiendo el pesimismo de algunos colegas y las tonterías que se están diciendo. Porque si lees entre líneas, cuando se está hablando de guerra electrónico, cuando se está hablando de la amenaza rusa o china, cuando los rusos y los chinos se están encontrando con el mismo problema. Yo creo que este informe marca un antes y un después en la historia de la ufología, eso es lo que yo pienso. Sí, y además que nos deja dos cuestiones muy en claro. La primera es que están aceptando que esto existe, sea lo que sea cual sea su origen. Segundo, que lo están investigando, que antes lo negaban. Y tercero, pues está el tema de que no solamente se trata, como bien dices, de cuestiones de que lo observaron, por más que hayan sido observantes muy cualificados, sino que incluso han aceptado que ha aparecido hasta en instrumental, que a ese no lo puedes engañar. A mí también me ha parecido muy, muy interesante estas 9 páginas, por más que no digan lo que muchos querían que dijese, ¿no? Pero también lo otro es que podría darnos una idea de que hay un pensamiento bastante generalizado en el mundo de los investigadores o los aficionados o los divulgadores de estos temas, y es que el gobierno estadounidense y sus instituciones de inteligencia pues saben ya están seguros de que existe la vida extraterrestre y de que nos visitan y que incluso tienen cuerpos y que saben perfectamente que sus naves están por ahí y ellos no pueden hacer nada para evitarlo. Pero en este informe lo que se dice es que ellos están no en tanta ignorancia como el resto de la humanidad, pero digamos que tampoco están seguros de qué es aquello que se les enfrenta a sus propios pilotos y, como tú dices, que hasta casi han chocado. O sea, ¿no? O sea, en otras palabras, lo que están diciendo es eso, ¿no? Nosotros tampoco no tenemos ni idea de qué es aquello y lo único que podemos hacer es plantear posibilidades, ¿no? Es que no hay cuerpo, es mentira, no hay ovnis estrellados, todo eso son milongas para vender libros y para vender documentales, todo eso es falso, no se estrelló ninguna nave extraterrestre en Roswell, no, es que todo eso son películas, es ruido, es parte del ruido que tanto ha enturbiado la historia de la ufología y que nos ha hecho perder tanta credibilidad. El fenómeno ovni es una cosa muy seria, pero todas esos
esas películas colaterales, es como, igual que en Humo. En Humo hay una historia real, una historia original creada por un personaje muy concreto, y luego todas esas cosas que van apareciendo con el paso de los años como satélites alrededor, como la clínica de Cañuelas, como lo de Eddie González, la seta del Weiss, que no tienen nada que ver con la historia original y que terminan enturbiándola. Por eso es totalmente coherente. No hay nada, yo no he visto nada extraño en este informe que desentone con lo que ya sabíamos. Y yo también pensaba, y lo argumentaba, y lo sigo haciendo, pero con un matiz, que los militares saben mucho más que nosotros, pero solo por una razón, porque detrás de algunos, porque los ovnis son muchas cosas. Como muy bien dice ese informe, ellos lo dividen en 5 categorías, yo lo dividiría en 50 posibles orígenes, porque detrás de los ovnis hay muchas cosas. Hay fenómenos, a veces atmosféricos, meteorológicos, extraordinarios. Yo, precisamente en el último cuaderno de campo, dedico un capítulo a algunas de esas cosas alucinantes que hace la naturaleza, que si tú las ves, estás convencido de que no son de este mundo. Hay fenómenos de origen biológico, hay fraudes, existen los fraudes, acabamos de hablar de uno de ellos. Y luego hay un reducto de casos que probablemente los militares o algunos militares conocen su origen, pero no lo pueden desvelar. Aquí en España, nosotros, un puñado de aficionados, sin recursos, sin dinero, sin medios, con una grabadora, un cuaderno de campo y una cámara de fotos, hemos descubierto cosas investigando ovnis que si hubiesen ocurrido en otros tiempos, probablemente habríamos acabado en la cárcel. Nosotros, cuando investigábamos la oleada gallega, sin quererlo, como íbamos recorriendo todo el país, encuestando a testigos que habían visto cosas raras en los cielos, descubrimos que en una base militar que se llama la Virgen del Camino, en León, se estaba construyendo el primer avión espía español. Y lo descubrimos sin querer. O sea, no buscábamos eso, nosotros buscábamos ovnis. Y de repente nos encontramos con el proyecto Shiva, que ahora todo el mundo sabe lo que son los drones. Pero en los años 80 y 90, ¿quién carajo sabía lo que era un dron? ¿Quién sabía que existían aviones espía no tripulados? En todos los países. Y en España, el proyecto Shiva y el Barracuda, nosotros los descubrimos sin querer, investigando ovnis. Y siendo unos don nadie, unos aficionados, unos chavales que nos gustan estos temas. Quiero decir con esto que además de todo lo demás, detrás del fenómeno ovni, en una parte de esa casuística hay operaciones de inteligencia, hay operaciones de desarrollo tecnológico, no solo americano, los americanos no son los mejores, porque toda la tecnología, los chips y los hackers vienen de China, de Japón y de Rusia, pero hay muchas más cosas. Hay operaciones psicológicas, hay campañas de manipulación para ocultar otras cosas, hay casos que podría dar casos concretos de errores militares que se han tapado detrás de la pantalla extraterrestre, porque si unos testigos dicen que han visto marcianos, nadie los va a creer y esa historia no va a tener más recorrido mediático que en las revistas o en los programas especializados. Pero si dicen que unos misiles portugueses se han salido de su ruta y han entrado en el espacio aéreo español, pudiendo haber provocado un accidente con muertos, eso generaría un problema diplomático que iba a tener consecuencias políticas. No sé si explico lo que quiero decir. Que por muchas razones hay muchísimas más cosas importantes detrás del tema OVNI. No solo se limita a marcianos sí o marcianos no. Hay muchísimas más cosas interesantes. Y después de todo lo que has descubierto, de tantos casos que son más humanos y terrestres que extraterráqueos, ¿aún consideras que pueden haber entre los que se conocen casos cuya explicación pueda ser la visita extraterrestre o hasta ahora no has encontrado el caso que pudiera ser de visitantes de otros mundos? Es que para mí no tiene nada que ver con extraterrestres. Ya hace mucho tiempo lo dije. Yo hace mucho tiempo, ya en 1992, en un curso de verano que se hizo en la Universidad Complutense, que organizó JJ Benítez y que tuvo la amabilidad de invitarnos a varios investigadores,
Yo allí ya dije que yo ofrecía 1 millón de pesetas, lo que serían 6.000 euros, ahora, a quien pudiese aportar una sola prueba de que alguna vez en la historia una astronave extraterrestre visitó la Tierra. Fíjate lo seguro que estoy. Pero es que la hipótesis extraterrestre se quedó en los 80, como las sombreras en las chaquetas. Es que es algo muy ochentero. Los investigadores que yo conozco, digo investigadores, no divulgadores, ni periodistas, no, yo hablo de investigadores. Ya ningún investigador considera la hipótesis extraterrestre. Eso era lógico en aquella época y era lógico en los años 60 y 70, cuando el hombre llegó a la Luna, empieza la carrera espacial. Oye, pues a ver si esto de los ovnis van a ser naves extraterrestres, pero ya hemos evolucionado. La hipótesis extraterrestre se quedó chica para explicar el fenómeno ovni. El fenómeno es algo mucho más poliédrico, mucho más complejo y como te decía, estamos viviendo un momento de auténtica revolución de pensamiento y revolución filosófica en el seno de la ufología. Están surgiendo nuevas hipótesis, nuevas teorías, como la teoría de la distorsión de José Antonio Caravaca o la teoría de la conciencia global de Miguel Pedrero, o sea, nuevas ideas que ya no consideran, es que ya nadie habla de eso, los extraterrestres. Eso ha quedado para los aficionados, que ven Cuarto Milenio, o que ven un canal de YouTube, o que leen los libros de divulgadores, pero no para los investigadores que estamos al pie del cañón, que estamos haciendo ufología hoy, en 1921, en la calle, con los testigos, porque ya nadie investiga, es que ese es el otro problema. Yo llevo unas semanas agotado, exhausto, desbordado, recogiendo casos extraordinarios que no recoge nadie, porque no dejan de verse ovnis. Lo que ocurre es que ya no hay investigadores. Los divulgadores se sientan delante de Google, teclean, montan su vídeo, graban su podcast, escriben su artículo con la Wikipedia, pero nadie va a los lugares a hablar con los testigos, a conocer cuál es la realidad del fenómeno ovni en el año 2021. Por eso se sigue con al rebufo de aquellas viejas ideas de los años 80 y 90 o 70 de la hipótesis extraterrestre. Pero en serio, si tú entras en una lista de correo como Anomalies, que se supone que reúne a los principales ufólogos de habla hispana, vamos, tú hablas ahí de extraterrestres y te banean, te echan a patadas, que nadie, y ahí están los veteranos de Cuadernos de Ufología, Ballester Olmos, Nacho Cabria, en fin, los que se supone que hoy por hoy son los grandes investigadores, ¿no? Y, claro, ninguno de ellos hace trabajo de campo, por cierto, el trabajo de campo lo hacemos 4, y yo creo que eso es lo que marca la diferencia. Para conocer qué es el fenómeno ovni, en mi opinión, no basta con que leas muchos libros y veas muchos vídeos. Si no miras a los ojos del testigo cuando te está contando qué ha pasado, créeme que no tienes ni puñetera idea de lo que es el fenómeno ovni. Y aún así, tampoco te creas que lo tienes muy claro. Excelente, Manu. Hemos llegado al final del programa. Yo te agradezco porque además de hablar del caso Humo, que era lo que habíamos acordado en un inicio, también has dado un tiempo para conversar algo reflexionar sobre todo sobre este prólogo, como bien dices, del informe que ha salido hace unos días. No sé si quieras agregar algo más. De repente también has mencionado varias veces el canal El Ojo Crítico, si no me equivoco es EOC en YouTube, ¿no es así? Wow, pues me has pillado, pues la verdad es que ni me lo sé, no sé ni cómo se llama el canal, qué desastre. Sí. No, pero cualquiera que busque los archivos del Ojo Crítico, los archivos de EOC, ahí va a tener cientos y cientos y cientos y cientos y cientos de documentales, de conferencias, de congresos enteros que yo iba grabando desde principios de los años 80, que son como 10.000 horas en vídeo VHS que estamos digitalizando para que no se pierdan, porque es una tontería que todo ese material maravilloso histórico se esté pudriendo en cajas en mi casa, ¿no? Entonces lo estamos digitalizando, lo estamos subiendo a YouTube y ahí se pueden encontrar cosas muy curiosas que no estaban en ningún otro lugar porque las grabé yo cuando salieron en su momento en la tele. Y ahí hay incluso congresos enteros, conferencias. Bueno, creo que hay información histórica. Para quien quiera saber de dónde viene todo esto de lo que hablamos ahora, pues ahí se va a encontrar una historia audiovisual del misterio y gratis, no va a costar nada.
Eso también se valora muchísimo, se valora el trabajo y se valora que pues lo pongas a disposición de quien quiera darse, bueno, ni siquiera el trabajo, sino el placer de ver todo aquello. Yo he visto muchos de los videos, como digo, creo que son 2 canales, los archivos de EOC y hay otro que es EOC, ¿no? He estado por ahí rondando en varias ocasiones y sí, lo que se encuentra son verdaderas joyas. Un gran trabajo de rescatar aquellos inicios y no tan inicios de la ufología que de otra manera quedarían perdidos y desconocidos para los que ahora vemos esto, ¿no? Muchas gracias, Manu. Espero que haya una próxima oportunidad. Cuando tú quieras, Fernando, ya lo sabes, para hablar de lo que sea. Muchas gracias. Listo, Manu. Saludos hasta España. Un abrazo. Me voy corriendo porque tenía que haber ido hace casi una hora. Por eso, gracias a la llegada. Eres un alien. Listo, nos vemos. Nosotros continuamos en Misterios al Atardecer ya con lo último. Nos vemos. Un abrazo.